Un abrazo para vos allá en donde estés y el día en que estés escuchando esto. Gracias por subir por tercera vez aquí a la azotea. Al inicio, todo lo que pensaba sobre Jesús estaba definido por el entorno de mi fe, de mi religión. Ahora sucede lo contrario. Lo que creo, lo que celebro, lo que comparto, está definido por lo que he conocido de Él. ¿Por qué la diferencia? Verás, Jesús de Nazaret es mucho más, pero sobre todo muy distinto de lo que se habla sobre Él en las iglesias, en los púlpitos y en las estampitas. Eso lo supe desde la primera vez que intenté acercarme a lo que conocemos sobre Él, sobre su vida, sus palabras, sus acciones, sobre la razón por la que se hizo tan indispensable para sus amigos, amigas y quienes le creyeron. Lo primero que encuentras cuando buscas a Jesús en su propia historia y su propia voz es que se precisa quitar capas y capas de ese discurso religioso que ha inundado la fe y la cultura y que nos hace imaginar a Jesús, pensarlo, hablar con Él y de Él sin conocerle, sin reconocerle. Pero Jesús no es una divinidad sobre la que se encuentran leyendas o relatos fuera de lo humano, sino alguien a quien podemos rastrear en este mundo, en esta historia y en coordenadas bien específicas. Alguien que no tuvo mayor relevancia histórica ni protagonismo social durante su corta e interrumpida existencia, pero que removió de tal manera el suelo de quienes le conocieron, que provocó un movimiento que alteró por completo, a la vuelta de un par de siglos, la vida de uno de los imperios más grandes que ha conocido la humanidad. Y no fue solo su vida, particularmente su muerte fue tan escandalosa como significativa. Como si el intento por desaparecer le hubiera causado que jamás dejara de estar con quienes le quieren, le queremos. Ese Jesús, maestro Galileo de la época del emperador Tiberio, ejecutado como transgresor y rebelde, ha sido para millones de personas de los últimos 20 siglos el Cristo, el Salvador y el Hijo de Dios. Aunque no es claro que esos millones de personas hayan estado de acuerdo en qué significan esas palabras, y tampoco es claro si sus creyentes de hoy conocemos al menos lo que intentaban decir con esas expresiones quienes las usaron para hablar sobre Jesús en los escritos que nos contaron su historia y la de sus amigos y amigas. ¿Es posible definirlo definitivamente y con irrefutable certeza? No sin falsear poco o mucho su existencia, que jamás tuvo pretensiones dogmáticas ni doctrinales. Podemos, eso sí, buscarle y encontrar y seguir buscando. Y podemos dejarle nuestro suelo para que también lo remueva. Así eso provoque que se caigan tantas capas y capas de discurso religioso. Estos son, después de un par de décadas de búsqueda, unos cuantos hallazgos. Vamos a contarlos. Episodio 9. Pongamos la cruz en el mapa. La historia de Jesús es la historia del hombre que crucificó el Imperio Romano. Me lanzo al final porque esta historia fue contada desde el final. Nosotros conocemos la historia de Jesús un poco de manera lineal, un poco además amalgamando las distintas narraciones que tenemos por lo menos en 4 de los evangelios, los que consideramos inspirados y canónicos en el cristianismo, pero amalgamamos, ¿no? Los juntamos un poco, como que pensamos que son 4 maneras de contar el mismo rollo y no son exactamente eso. Entonces hemos oído la historia de la Anunciación y de los sueños de José y luego el nacimiento del niño y los reyes magos, pero también los pastores, aunque esas son 2 historias completamente distintas, y que luego crecía y que se perdió en el templo. Y luego, ¡pum!, nos aparece allá en el desierto, donde empieza efectivamente su historia, en el desierto, junto a Juan Bautista y todo el rollo de Juan Bautista y demás. Y así vamos construyendo una línea, una secuencia de la vida de Jesús hasta su pasión y su muerte y su resurrección. Pero resulta que esta historia se contó hablando del hombre que mataron aquel viernes. Porque la historia de Jesús se cuenta después de la muerte de Jesús. Y lo más impactante que se cuenta es que lo mataron, es que lo ejecutaron.
Y claro, todo esto visto desde la absoluta convicción de lo que significa esa muerte y de lo que no terminó con esa muerte, que es Jesús mismo, no terminó con esa muerte. Pues la historia, la buena noticia que se cuenta, el mensaje que se propaga por todas partes, es el mensaje del hombre que mataron aquel viernes en una cruz. Y a partir de ese mensaje, la gente que le quiere, la gente que le cree, la gente que se pregunta por él, empieza efectivamente a preguntar qué fue lo que pasó, por qué lo mataron, qué era lo que decía, qué era lo que hacía que le sacaba tanta rabia a estas autoridades y por qué tenía estas discusiones y qué era lo que pasaba y cómo así que curó gente. Y entonces las historias que conocemos de pesebre hacia la cruz se contaron en realidad de la cruz hacia el pesebre. Y así lo vamos a hacer acá. Entonces, hay que hablar de la cruz. Hay que hablar de la muerte de Jesús. Hay que poner en el mapa la cruz. Es posiblemente el año 30, es posiblemente el viernes 7 de abril y es una de tantas y tantas ejecuciones de rebeldes que hizo el Imperio Romano a lo largo y ancho de toda su extensión. Una más. Incluso junto a otra gente, al parecer. Porque hablando de esa muerte y hablando de esa cruz, podemos entender por qué esa historia fue tan importante. Por qué la historia de sus milagros y Bartimeo y la mujer que iban a apedrear y la mujer que tocó su manto y los amigos que se le juntaron y que estaban muertos de susto en una barca. Todo eso tiene sentido porque es la historia del hombre que mataron aquel viernes. Entonces la historia de Jesús es la historia del crucificado. La crucifixión era una de estas excéntricas formas del Imperio Romano de matar gente. Porque tal parece que una de las cosas que perfeccionan mejor los tiranos y los imperios son distintas formas de matar gente. Entonces estos tipos pues tienen una variedad bien interesante de formas de matar gente que consideran peligrosa, que consideran inútil, que consideran descartable, desechable o que consideran enemigos. La que más conocemos, creo yo, es la cruz, porque pues es una señal que está repartida por todo el mundo en donde se ha escuchado alguna vez el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no? La cruz, que era básicamente, pues, clavar a una persona a unos maderos para que colgara sangrante y todo el peso y la carga de su cuerpo, además de unos horrorosos calambres en los músculos, pues terminara por asfixiarla cuando no terminaban desangrados de la tortura previa. Está la crucifixión, ¿sí? Pero también les gustaba poner gente al fuego, si era que los tiraran en unas hogueras o que ellos mismos los volvieran hogueras y los pusieran ahí a incendiarse durante un rato, pero también les fascinaba cortar la cabeza a la gente con hachas y con distintos tipos de hachas. Y esto es una cosa atroz, o sea, esto es terror puro, ¿no? Una bien particular que tenían era amarrar a una persona, meterla dentro de un gran saco, como dentro de un gran costal, meter animales peligrosos allá adentro y lanzarla a un río. Eran bien creativos para asesinar a estos romanos. Y con Jesús van a hacer una de esas. Lo capturan y lo juzgan y lo matan. Y lo matan crucificándolo. Y la crucifixión es una cosa que sucede en la periferia de alguna ciudad, en algún lugar despoblado y donde hay desechos, sin duda, porque pues ahí se arrojan cadáveres todo el tiempo. Entonces, donde hay desechos, donde hay aves de carroña, donde hay de todo eso. Y después de humillar y torturar a los sentenciados, se les desnuda y se les clava a los maderos y en algunos casos pues se pone en una tablita en la parte de arriba de la cruz cuál es la razón por la que los están matando, ¿no? Como cuál fue la acusación por la cual se ganaron esa sentencia. Y así ejecutan a Jesús un viernes de la primavera, siendo joven.
aunque la expectativa de vida de su momento no era demasiado alta, pero siendo joven es probable que Jesús tuviera 36, 37, 38 años máximo, y con una vida de esa razón por la que lo mataron, de predicador y de misionero, por llamarlo de alguna manera, pues muy corta, un año, 2 años y medio, por ahí máximo. Y es curioso que lo ejecuten en primavera, porque en primavera sucede algo muy importante y muy simbólico, que es la celebración de la salida de Egipto, la fiesta de la Pascua y todo este tema de los panes sin levadura y la cena de la Pascua y por qué esta noche es distinta de las demás noches. Está la luna llena de la primavera, y allá entre lo que hoy para nosotros es finales de marzo, comienzos o mediados de abril, estos rebrotes de la naturaleza, de las cosechas, estas plantitas que parecen que ya están muertas y que de pronto vuelven a sacar sus brotecitos verdes y sus inicios de flores, pues anuncian que no se acabó, que nada se acabó. Y en una celebración como esa sucede la atroz ejecución de Jesús de Nazaret. Pero al contar la historia del crucificado es muy importante saber por qué lo mataron. ¿Por qué acabar con la vida de este hombre que es visto por muchas personas como un pacifista, como alguien elevado espiritualmente, como un descendiente directo del cielo que viene a traer todas las respuestas? Pues porque vamos a matar a una persona que nos trae todas las respuestas. Y pues claro, no era esa la manera de ver a Jesús en el momento, ¿sí? Nadie afirmaba ese tipo de cosas. A Jesús lo matan por 2 razones fundamentales. Lo matan porque lo consideran falso profeta y porque lo consideran un rebelde. Quienes lo consideran un falso profeta son las autoridades de su propia religión, de su propia patria, su pueblo. La gente que tenía esta unión de las facciones y de los radicalismos de las facciones, no les encaja Jesús, ¿sí? Y necesitan desacreditarlo de alguna manera, ¿sí? No se lanza a la guerra como los celotes, no es un hombre que siga las leyes como los fariseos, es alguien que se lanza en ristre contra el templo. Entonces los saduceos tampoco, o sea, Jesús no termina encajando en ninguna parte y va a ser muy fácil armar un complot contra él, y entonces lo que encuentran es decir, es un falso profeta. Y en el momento en que lo están juzgando y en el que lo están torturando, pues una de las burlas que se le hacen es cerrar los ojos, pegarle y decirle que adivine quién es el que le pega, porque esa sería una demostración de su talento o su don de profeta. Es decir, en esa burla notamos de qué lo están acusando. Blasfemo, falso profeta. Pero ellos no lo matan. Ellos lo entregan para que lo maten. Porque las ejecuciones en Jerusalén, y más en medio de un momento en el que hay un pocotón de gente que está peregrinando por la fiesta y demás, están a cargo de los romanos. Ellos no dijeron lo vamos a lapidar allí afuera, y que era una curiosa forma de matar del pueblo de la Biblia, que era a pedradas hasta que se muera, ¿sí? Se lo hicieron a un posterior seguidor de Jesús que se llamaba Esteban, sino que se lo entregan a los romanos, que están ahí, que están presentes, y por lo menos los que representan, o el mismo prefecto romano o procurador romano está ahí, ¿sí? Se llama Pilato, y lo van a ejecutar ya a la manera romana, que es la crucifixión. ¿Y por qué lo mata Roma? Roma lo matan porque convencen a esta gente de que él es un enemigo del César y que él quiere ser el rey de Israel. Es decir, Roma tiene jurisdicción en toda esta parte, ella pone sus gobernadores, el César pone sus delegados, sus gobernadores ahí en la ciudad de Jerusalén, y en esa zona de Judea es Pilato, y al otro lado está uno de los hijos de Herodes, que también se llama Herodes, y al otro lado está otro man que se llama Felipe o Filipo. Han puesto gente que son puestos por Roma, y este complot de facciones habría convencido a Roma de que Jesús quería él ser el rey y expulsar a los romanos. Y
Y que Jesús habló de un reino, no habló de un reino suyo, para empezar, sino habló de un reino de Dios, del Padre, pero además pues, no había mostrado ningún tipo de pretensión política estrictamente protagonizada por él, porque tenía una concepción bastante distinta de lo que suponía eso. Pero ese lograr convencerlos hacen que por eso lo juzguen y lo ejecuten, y la tabla que ponen ahí con la acusación, pues también nos da esa pista, ¿no? Y también las burlas que le hacen, ¿no? Le ponen una corona, le ponen un manto, y ahí lo agreden y ahí lo torturan, y es una burla de una pretensión de ser rey. Entonces lo matan por blasfemo, falso profeta, y por pretendiente al trono, por rebelde al César. Pero ¿qué hay detrás de esos cargos ahí como confabulados? ¿Qué hay detrás de por qué la necesidad de deshacerse este man? ¿Por qué las facciones, o algunas de las facciones, o algunas personas importantes de las facciones terminan con este nivel de rechazo, de intolerancia, y haciendo un plan para deshacerse del man? Hay que decir que Jesús se lo había ganado. O sea, si bien muy seguramente no concuerdan los cargos específicos del proceso, entre comillas, formal de su juicio y de su ejecución, su sentencia y su ejecución a la pena de muerte, las razones para ser silenciado se las había ganado todas. ¿Sí? Lo matan por transgredir la ley. O sea, lo matan porque Jesús está cuestionando la ley todo el tiempo. Se puede discutir si toda la ley, si una parte de la ley, si lo más importante de la ley, si la ley oral o la ley escrita o los comentarios de los distintos rabinos a la ley, pero el caso es que Jesús no obedece al rigorismo y no obedece al radicalismo de la ley. Y la ley era muy importante, era el libro sagrado. Y este man va diciendo, dice tal vaina la ley, pero yo les digo tal otra cosa. Y entonces tanto estos mandatos del sábado, pero yo digo que el sábado no, yo digo que el sábado es para nosotros, no nosotros para el sábado. Y ahí hay una serie de transgresiones que son muy, muy fuertes, porque Jesús va a terminar desafiando la autoridad de los religiosos. No a ellos como autoridad, sino su autoridad. Es decir, aquello a lo que ustedes se han aferrado, su trozo de muñeco, eso que ustedes creen que es lo más importante y por lo cual se creen que le pueden decir a todo el mundo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, esa vaina no es lo más importante. Entonces su desafío es un desafío muy incómodo, muy fastidioso, muy irritante. O sea, ¿cómo me vas a venir a decir a mí que me he atravesado todos los libros, todo el catecismo, las encíclicas, no sé qué, el Denzinger, y tú vienes a decir ahora otra cosa? ¿Pero qué te pasa a ti? Eso es insoportable para un rigorista. Y desafía completamente la autoridad. Con el templo va a ser lo mismo. No le interesa ni el humo, ni los animales, ni la sangre, va a decir que eso no es necesario. Entonces, claramente se gana esta etiqueta de transgresor y de rebelde y de desafiante, incómodo, irritante y fastidioso, del que hay que deshacerse de alguna manera. Pero creo que además lo crucial de su muerte es que el tipo de radicalidad de Jesús era insoportable para su época. Era inaceptable para los demás. Creo yo, Beto Vargas, que Jesús también era un radical. Creo que era un radical del Dios en el que creía. Creo que era un yavista radical. El problema es que la radicalidad de Jesús, el problema para toda esta gente, es que la radicalidad de Jesús no era un trozo o un pedazo de Dios, un pedazo del muñeco, el ritual o la ley o la soberanía en el caso de los celotes o la pureza. No. El problema es que la radicalidad de Jesús es quién está en el centro de la experiencia de Dios. Y en el centro de la experiencia de Dios para Jesús siempre están los marginales, siempre están los invisibles, siempre están los indefensos, siempre están los
los imperceptibles y los que no tienen una cabida en el resto del mundo. No el rito, la persona. No la ley, la persona. No la pureza, la persona. No la valentía soberana, la persona. Y dentro de las personas, especialmente los que están llevados. La gente de la tierra, la gente sencilla, la gente que está esperando un cambio. Ese tipo de radicalidad de Jesús era inaceptable, porque esa radicalidad la transmitía, la transparentaba en un amor radical, en un perdón radical, en una inclusión radical, y no pudieron con eso. Se cuenta la vida de Jesús desde la historia del crucificado, porque su muerte lo cambió todo. Porque el hecho de que no hayan tolerado eso, porque el hecho de que hayan rechazado esa manera de entender a Dios y de vivir, hace que la cruz sea muy importante para todos los que eran cercanos a Él y para todos los que van a oír de Él en el futuro, los siguientes años, en el año 40, en el año 60, en el año 80. La cruz se vuelve el modo de vida distintivo. Nosotros vivimos como el hombre de la cruz. Ya no es ritual, ya no es la normativa, ya no es el catecismo de los rigoristas, no, es cómo elegimos vivir y desde dónde elegimos vivir. Y elegimos vivir desde el hombre de la cruz, desde el hombre que rechazaron y desde el hombre al que intentaron aniquilar. Entonces Pablo lo va a decir de una manera muy interesante, porque Pablo va a coger toda esta idea. Pablo es un hombre que oye de Jesús, al que le cuentan la historia del crucificado, que teje una relación de afecto con la comunidad y con el crucificado en la comunidad, y empieza a pensar y a entender qué es lo que significa esta muerte. Y va a decir respecto a la cruz que la cruz es una señal de que lo amó y se entregó por él. Y eso lo que va a significar de alguna manera es que Jesús derrumba la religión de la norma, porque Pablo era un esclavo de la religión de la norma, y que derrumba Jesús la religión de la culpa. La cruz es amor y es entrega, porque por incumplir la norma y por incumplir la religión del miedo y la religión de la culpa, lo matan. Y al matarlo, a quien tenía la razón, a quien era respaldado por Dios, pues anulan la religión de la culpa, de la norma y del pecado. Es lo que, cuando Pablo dice las cosas que dice sobre la cruz y las cosas que dice sobre la manera como Jesús nos rescata, nos salva, y particularmente esta frase que está en la carta a los Gálatas, ¿no? Yo estoy crucificado con Él porque me amó, porque se entregó por mí. Lo que está diciendo es, Él, por amor a mí, me quitó, destrozó, derrumbó aquella vieja religión de la norma, de la culpa, del ritual, del miedo. Entonces desde la cruz se cuenta la historia de Jesús. Desde la cruz es que cobra sentido todo lo anterior, que es lo que lo llevó a la cruz. Porque es la vida de Jesús la que derrota la ley, la que vence, la que muestra lo agrietada que es una religión de rituales, una religión de un Dios encerrado en un cuarto, al que tienen acceso unas solas personas o en una caja, y que ellos administran el paso, el contacto de la gente simple con Dios. Y la vida de Jesús evidencia esa grieta, y la muerte de Jesús rompe definitivamente esa grieta. Y es lo que sus amigos, sus amigas, sus discípulos, sus discípulas, apóstoles, mujeres y hombres van a esparcir por el mismo terreno del imperio que intentó deshacerse de él en los años que siguen hacia adelante, contando la historia de Jesús desde la cruz. Entonces, venimos de una condena a muerte. Y no solo la condena a muerte de un hombre de Galilea, hijo de una familia en Nazaret, sino de la condena a muerte de una propuesta y de una apuesta por quién es Dios y dónde se encuentra Dios. Venimos de la transgresión, venimos de atreverse a desafiar lo establecido, venimos de evidenciar lo insuficientes y a veces inútiles que son muchos procedimientos religiosos, muchos rituales, muchas normas, muchas liturgias. Venimos de esa transgresión, venimos del atrevimiento de mostrar que no llena a la gente lo que dice llenar, que no cumple la promesa que dice cumplir.
Venimos de esa otra radicalidad que no tiene que ver con el cumplimiento de las normas, de los catecismos, de la liturgia. No, sino que viene la radicalidad de poner a la persona en el centro, de poner el sufrimiento en el centro, de poner la herida en el centro, de poner la marginalidad en el centro, de cambiar el orden de las prioridades. De esa radicalidad venimos. Y venimos, por supuesto, de esa entrega que derrumba la culpa. Esa entrega que nos muestra que nadie nos está acusando. Al contrario, que se nos están abriendo desde aquella muerte las puertas de una vida así de apasionada, así de plena y así de extrema en el amor, en el perdón y en la alegría. Y ahora va un salmito mío. Cruz de muerte, cruz martirio, cruz de burla y superioridad. Cruz para borrar, para extinguir. Cruz de los indeseables. Cruz tortura, cruz crueldad. Cruz que humilla y asfixia, cruz impersonal, cruz del complot y la mentira, cruz solitaria, cruz fracaso. Cruz del abandono abismal, cruz del dolor de sentir que todo ha sido arrebatado, cruz que llevan en sus hombros quienes han perdido el nombre en esta indiferente rueda de olvido y descarte. Y sin embargo, cruz estallido, cruz victoria, cruz que abre la puerta, cruz que declara inútil toda desigualdad, cruz maestra, cruz espejo. Cruz reflejo del tamaño del pecho que se hace hogar. Cruz camino. Cruz que invita a otro modo de mirar. Cruz que lo hace todo comprensible. Cruz perdón sin peros. Cruz que grita que en toda mujer y todo hombre habita el Dios capaz de rescatarlo todo, de salvarlo todo, de llenarlo todo con la fuerza de su paz. Amén. Y bien, si algo de lo que aquí hemos contado tiene que ver contigo, es hora de que pienses, abraces y cuentes tu historia desde ahí. No olvides de dónde vienes. Benditos los oídos que escuchan y las manos que comparten. La Azotea Podcast es grabado en Almendro Producciones y es otra de estas piezas llenas del talento maravilloso de Ana Bolívar.